Bienvenidas, bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un texto muy interesante sobre la salud en el trabajo. Ya sabemos, la OMS habla de bienestar físico, mental, social, completo. Pero la psicología social, bueno, le da una vuelta más, ¿no? Dice que es resultado de interacciones complejas y que, ojo, depende mucho de los recursos que tengamos cada uno. Exacto. Y el texto lo aterriza muy bien en el contexto actual. Sí. El paso de esa sociedad de productores a una de consumidores. Los cambios de valores, el impacto de las crisis financieras, todo eso, claro, redefine lo que entendemos por salud laboral. Totalmente. Vamos a desgranar esas ideas clave. Pues sí, porque el análisis se centra justo en eso, en cómo las nuevas formas de trabajar, sobre todo en este entorno de crisis, se relacionan con fenómenos como el estrés, también con los riesgos psicosociales, que es un término un poco técnico, pero que incluye cosas como el acoso, el mobbing y el famoso síndrome de estar quemado, el burnout. Vamos a ver cómo esa lógica del mercado, digamos, se cuela en la experiencia del trabajo. Hay una idea en el texto que me ha llamado mucho la atención. Cómo se entrelazan nuestros papeles de empleado, consumidor y ciudadano, que somos todo eso a la vez, y que según Zygmunt Bauman, que se menciona en el mercado laboral de hoy, pues los trabajadores tenemos que volvernos productos atractivos. ¿Esto qué significa exactamente? ¿Que hay que venderse? Pues sí, significa eso. Es una presión constante por ser vendible. Buena presencia, habilidades al día, disciplina, no dar muchos problemas, pocas reivindicaciones. Y claro, la responsabilidad de encontrar trabajo y de mantenerlo recae muchísimo en el individuo. Tienes que invertir en ti mismo, vamos, para no depreciarte. Y de ahí sale ese concepto tan gráfico, de lastre cero. Uf, lastre cero. Suena duro, ¿eh? Casi a usar y tirar. El texto lo describe así, como la búsqueda de empleados sin ataduras, fáciles de cambiar, como si fuéramos, no sé, bienes de consumo. Gente muy adaptable, que cambia rápido de prioridades, sin crear vínculos fuertes. Efectivamente. Es una consecuencia directa de dejar que el mercado regule cada vez más las relaciones laborales. Esto pasa en un contexto donde, se debilita la idea clásica del contrato social, ese pacto no escrito de lealtad por seguridad. Y claro, triunfa la desregulación. Lo que se valora por encima de todo es la flexibilidad extrema, aunque sea, a costa de la seguridad del trabajador. El análisis también conecta esto con los efectos de la crisis financiera que mencionabas antes. Dice que primero se nos animó a consumir, incluso endeudándonos, y luego, ¡zas!, se culpó al ciudadano por vivir por encima de sus posibilidades. Vaya paradoja, ¿no? Es una dinámica, sí, muy interesante, y un poco perversa, la verdad. Se estimula el consumo, incluso el de cosas superfluas, que acaban pareciendo necesarias para la autoestima, para el estatus, como si fuera el único motor. Pero, cuando el sistema financiero falla, la culpa va al individuo. Se ignora ese empujón previo al consumo. Y esto, claro, genera reacciones psicológicas muy intensas frente a la crisis. Negación, miedo, mucho estrés, esa sensación de haber perdido el control. ¿Y esta presión individual tiene consecuencias sociales más amplias? El texto apunta a algo bastante gordo, la posible desaparición de la clase media. Dibuja una estructura social mucho más polarizada, una élite muy rica, luego unos tecnócratas del conocimiento muy cualificados, pero también muy lastrecero, después una gran masa de bajo coste y finalmente una clase proletarizada. ¿Cómo se traduce esto a la salud laboral del día a día? Pues de forma muy directa, muy clara. Este escenario lo que hace es intensificar el estrés y todos esos riesgos psicosociales que comentábamos. El texto destaca el estrés como ese desequilibrio que percibimos entre lo que nos pide el entorno, el trabajo, y nuestra capacidad, nuestros recursos para responder. Y ojo, no es solo la demanda objetiva, sino cómo la percibimos nosotros y el apoyo social que tengamos. Hoy en día, la inseguridad laboral y la presión del mercado son, fuentes principales de estrés. Entendido. Y otro concepto que sale mucho es el síndrome de estar quemado, el burnout. ¿Qué es lo que lo caracteriza fundamentalmente? Pues mira, se define como un agotamiento total, físico, emocional y mental. Y viene por estar expuesto mucho tiempo a demandas emocionales muy fuertes en el trabajo. Tiene 3 componentes clave, que se miden con un cuestionario muy conocido, el MBI. Primero, un agotamiento emocional muy profundo. Segundo, la despersonalización, que es esa actitud cínica, distante hacia la gente del trabajo, compañeros, clientes. Y tercero, una sensación de baja realización personal, de que no eres eficaz en tu trabajo.
Y claro, esa presión por ser lastre cero que decíamos, pues alimenta este desgaste directamente. Ya veo. Y no podemos olvidarnos del acoso psicológico, el mobbing. El texto lo señala como un riesgo que va a más. Sí, efectivamente. Se define como violencia psicológica en el trabajo, pero eh, es importante recalcar que es sistemática y recurrente, no es un conflicto puntual. El mobbing es un proceso destructivo, sea intencionado o no su efecto, que lo que busca es crear un entorno hostil, humillante para la víctima. Las consecuencias son, bueno, devastadoras para la persona, claro, pero también para la propia organización. Es un panorama complejo, desde luego. Ante todo esto, ¿qué estrategias o vías de intervención se proponen en el texto? Pues se habla de la prevención en tres niveles. Lo clásico. Primaria, que es ir a la raíz, eliminar las causas en la organización, en cómo se diseña el trabajo. Secundaria, que es la detección precoz, intervenir pronto. Y terciaria, que ya es la rehabilitación, cuando el daño está hecho. Pero, y esto me parece fundamental, el texto subraya una idea clave, que la psicología no debería centrarse solo en la patología, en curar al homo infermus, al trabajador enfermo, sino que debería promover activamente el bienestar, la salud en positivo. Prevenir es mucho más eficaz que tratar, aunque, bueno, a menudo implica cambios en la organización, que son más profundos y quizá más costosos a corto plazo. Muy revelador, sí. Hemos visto cómo toda esta lógica de mercado y consumo aplicada al mundo laboral pues impacta de lleno en la salud de las personas, genera estrés, burnout, riesgo de acoso. Exacto. El análisis nos deja pensando si basta con gestionar los problemas cuando aparecen, o si deberíamos aspirar a crear entornos de trabajo que sean de verdad saludables. Y eso quizá implica, pues, cuestionar la propia lógica del lastre cero y esa mercantilización tan bestia del trabajador. Y para cerrar, lanzo una pregunta al aire, para reflexionar. Si el mercado dicta cada vez más las reglas del juego laboral y eso de ser vendible es lo fundamental, ¿cómo podemos asegurarnos de que la búsqueda de eficiencia y flexibilidad no se coma por completo el bienestar y la dignidad humana en el trabajo? ¿Dónde está la responsabilidad de fomentar un futuro laboral, bueno, más sano? Ahí lo dejamos.